Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Benjamín Mela y bienvenidos a este último resumen. Y es que ya tenemos al flamante campeón del Abierto Internacional Ciutat de Barcelona. Y es el gran maestro Alexander Donchenko. Este jugador, este joven jugador de 20 años, alemán, ganó con autoridad la competición, el grupo A, 7,5 sobre 9. En este resumen vamos a darnos una vuelta de todo el emparejamiento, el fixture, la última ronda, todo lo que sucedió a lo largo de estos 9 días que te compartimos desde la Federación Catalana, desde las redes sociales, Chess24, Chessbase, Follow Chess y también, bueno, de Facebook, Twitter, Instagram. En el grupo B tenemos el campeón también con 7,5 puntos, el maestro catalán Martín Ricardo Palacín, que hizo 7,5 puntos también sobre 9, el jugador del Cornellà, maestro catalán, y vamos a darnos un repaso de todo lo que sucedió. Antes de seguir, decirte que voy a analizar 3 partidas, así que hoy teneme paciencia, vamos a ver mucho ajedrez, todo lo que sucedió en Barcelona, y pasamos rapidísimamente a lo que es la página oficial, que entraste durante toda la semana a barcelonachess.com, tenías todos los enlaces, podés seguir las partidas, repasito volando, la última ronda. Así quedaron en la tabla final de posiciones, gran maestro Alexander Donchenko, 2-6-31, muy jovencito, gran jugador, grandes partidas. Gata Kamsky ganó la última, 7 puntos, quedó segundo por sistema. Y Garamian Tigran completa lo que es el podio. Tenemos hasta 76 jugadores y estos fueron los resultados de la última ronda. Fíjate que de la mesa 2, 3 y 4 se resolvieron con puntos. Esas son partidas que quiero analizar, que me parecieron realmente muy buenas. Y un repasito volando también de lo que fue el grupo B, que como te decía, el amigo Palacín salió campeón, 7,5 puntos. Vargas Dressler Carlos segundo con 7 y con 6,5 empataron varios jugadores, quedando Ferrer Charles Grau por sistema en la tercera ubicación. Las primeras 2 partidas hicieron tablas muy rápido. Vamos ahora a entrar también a lo que es la página de la Federación Catalana de Ajedrez en el Facebook y compartieron aquí las fotos. Tenemos a Donchenko en el medio, tenemos al amigo a la izquierda de la pantalla Tigran Garamian, jugador francés gran maestro, y a la derecha el genio de Gata Kamsky, subcampeón del mundo en la década del 90. Tenemos más fotos, aquí está el campeón. Tenemos a Pepo Viñas, que es el presidente de la Federación Catalana de Ajedrez. A su lado está el director y organizador de este abierto internacional, el gran maestro Jordi Magem Badals. Y también tenemos a Pere Reginaldo, mi querido amigo Pere Reginaldo, un organizador, aparte de vicepresidente de la Federación Catalana, y autoridades ahí muy contentos con lo que es el campeón. Tenemos a Pepo Viñas dando las palabras en ese cierre muy lindo que se dio en el marco de este festival de ajedrez, y también todo el equipo de árbitros de la mano de Manolo Navarro, lo tenemos en la punta. Acá tenemos al amigo Palacín, el maestro catalán, que muy contento con su trofeo en la entrega de premios. Y nuevamente vamos a ver aquí los resultados, tenemos galería de fotos. Ya hicimos el resumen de lo que fue el cierre. Fíjate que tenés acá en este flick que compartimos 246 fotos. Y pasemos ahora al mundo de las 64 casillas. Porque aparte de las fotos y todo esto que te trajimos a lo largo de estos 9 días, y quiero analizar partidas, quiero que sigamos mejorando y que veas todo lo que se desplegó. También, antes de comenzar, quiero hacer un agradecimiento muy grande por esta convocatoria. A todas las autoridades de la Federación Catalana, al organizador Jordi Magem, el director del torneo, mi querido amigo Pere Reginaldo, también que me contactó, al presidente Pepo Viñas. También un afectuoso y especial abrazo a Daniel Alcalá, que es un integrante de la Federación Catalana, en el cual estuvimos todo el día, durante estos nuevos días, cada jornada mandándonos mensajes. Había temas por diferencia horaria, yo lo estoy cubriendo desde Buenos Aires, así que le mandé un mensaje a las 8 de la noche y digo, no, son la 1 de la mañana, y él me decía, Benjamín, te mando fotos. Yo le decía, te mando el resumen, bueno, mirá, pasó esto, pasó aquello, y me tenía al tanto para
poder traerles a ustedes todo lo que sucedía, ¿no? Nos poníamos ahí de acuerdo. Así que abrazo gigante para todos ellos y muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a las partidas. Tenemos 3 que tienen distintos matices. La primera es la victoria de Gata Kamsky contra Milos Perunovic, una partida que tal vez no fue tan vistosa, pero lo que tiene de bueno es que Gata Kamsky se ubicó ya en la segunda posición, venía un punto atrás de lo que es el campeón, que empató rápidamente, por eso no vamos a analizar la partida, la mesa 1. Después vamos a ver una cuestión técnica. Muchas veces esas partidas, viste que decís, estas finales tablas, torre y alfil contra torre y alfil de distinto color y peones, esto es tablas, es fácil de hacerlo. Le ganaron a Tommy Sosa, cometió algunas imprecisiones y hay mucho tema sobre creación de segunda debilidad. Y yo quiero que lo veamos, porque es un tema complejo, pero lo vamos a intentar bajar para que todos podamos comprenderlo. También a los maestros nos cuesta mucho, pero que lo podemos empezar a aplicar a nuestro juego. Y por último, una partida muy alocada, de mucha táctica, muy rara, que se definió en menos de 30 jugadas. Así que vamos cargadito con todo lo que es este resumen. Partida de Gata Kamsky contra Milos Perunovic. D4 caballo F6, Gata Kamsky va de blancas y plantea, él es un gran especialista en lo que es el sistema Londres, ¿sí? Un jugador muy sólido, sistema Londres. Alfil B7, bueno, las negras tienen muchísimas alternativas para poder continuar. Pueden, en este caso, eligieron lo que es el fianchetto del flanco dama, jugar con E6. El blanco plantea todo su esquema bastante sólido. Aquí vamos a ponerlo en amarillo. ¿Dónde está el amarillo? Aquí, acá. Después juegan H3, el alfil se va. Y se puede jugar tanto con C3 como con C4, de acuerdo a cómo el rival plantee de negras. La jugada de 6, una jugada natural también que muchas veces proyecta lo que es el punto C5, alfil E7, caballo D7, enroque corto, dama C7. Hay distintas formas de tratarlo. H3 es una jugada natural en la cual evitamos no tanto el salto del caballo, sino que no me cambien este alfil que va a estar de alguna manera siempre presionando en lo que es la ruptura E5. Caballo D7, el alfil se va. Y dama E7, bueno, quiere apoyar el punto E5, puede proyectar también lo que es la jugada del enroque largo. ¿Y qué hace Gata Kamsky? Se da cuenta que Milos Perunovic, que venía haciendo un torneo bárbaro, de hecho lo terminó bien, hace A4 y dice, momento, vos te vas a enrocar largo, yo ya creo punto de contacto y apertura de líneas, y ya te va a molestar. Por lo tanto, lo obliga a hacer A5. Y la jugada A5, lo que continúa con alfil B5, y ya te molesta un poco. Porque la 5, si vos te enrocas largo, yo te hago C3, te hago B4, te abro la columna rápidamente, yo todavía no me enroqué, por lo tanto no podés intentar abrir acá columnas, puedo mantener el rey en el centro, y la invitación es que el negro haga la jugada C6 y ya haya tocado todo lo que es la cadenita de peones, ¿sí? Toda esta estructura de peones queda un poco movida. El alfil puede retroceder, aunque se pierda un tiempo, pero creamos toda debilidad en esa periferia de peones del flanco dama. Entonces, alfil B5 deciden jugar con G6 y preparar lo que es el enroque corto. Muy sólido y muy firme, Gata Kamsky juega con E4, puede intentar jugar E5 o D5. Y las negras decidieron, no, bueno, yo no voy a permitir que vos te sigas expandiendo en el centro, voy a frenar. Automáticamente cuando se frena, Gata Kamsky mantiene la tensión. Y obliga de alguna manera a el negro a tomar una decisión. Bueno, ¿por dónde vamos a jugar? Si vas a jugar así, puede ser un tanto débil. Lo que intenta hacer el negro es jugar estilo India de rey. Hace caballo H5 para muchas veces hacer caballo F4. Todos esos planes también son interesantes o más interesantes si el blanco tiene el peón en D5. ¿Por qué? Porque el centro está absolutamente cerrado y comienzo a abrir de flanco mediante el movimiento F5, la apertura de la columna y atacar por ahí. Pero la verdad es que todavía hay tensión en el centro. Y Kamsky encuentra, o mejor dicho, después de caballo H5, hay, no sé si llamarlo un sacrificio de peón, pero el negro es como que pierde un peón teniendo una pequeñísima compensación. Kamsky no cree en eso y se come el peón. Y la variante es alfil por, dama por, peón por, caballo por y dama aquí. ¿Qué logran las negras con toda esta cuestión? Bueno, quedarse seguramente con lo que es la pareja de alfiles, que es muy importante y la posición ya tiende a ser abierta, ¿no? Pero es verdad que también las blancas tienen el peón de B2 y C3 que controla un poco lo que es el punto D4, le quita también cierta presión a este alfil, pero puede ser que haya una pequeña compensación. Sin embargo, luego de, en este momento, dame 7, caballo,
torre de 8 ganando algunos tiempos, dama B3 y alfil H6. Bueno, una jugada rara. No es fácil jugar acá, quizás... Sí, jugar alfil por E5 no me gusta. La máquina antes decía algo así como un alfil por E5. Pero lo que vemos es que el blanco tiene peón de más y el negro va a intentar recuperarlo o ganar tiempo sobre esa dama como sucedió. No veo tantísima compensación. En la partida hacen alfil H6. Siempre obviamente va a proyectar un caballo F4 o alfil F4 para pasar piezas al ataque. Y dama C4 ya puede estar amenazando caballo C6 y me desligo, le quito la pareja de alfiles y aprovecho esos huecos blancos que pueden quedar luego del cambio del alfil de blancas. Y las negras decidieron hacer alfil F4. Bueno, ya van el todo por el todo, quieren atacar, ven la manera quizás de, después de alfil por, caballo por, pasar la dama, un caballo por H3 que va a suceder, alfil por, caballo por, torre de 1, gata Kamsky, peón de más. Y acá, ¿no? Hacen C5, una jugada extraña, una jugada rara, ¿no? Lo que pasa es que no quieren que le hagan caballo C6. Pero esta jugada tiende a dejar mayores debilidades en cuanto al final, ¿sí? El peón puede ser aún más débil, esta casilla es aún más fuerte. La partida siguió dama B3, está presionando el punto B6, dama F6. Y esta jugada muy fuerte. ¿Por qué el negro permite caballo D7? Porque ve una pequeña combinación que es refutada por Gata Kamsky. Hace dama F6 y a caballo, luego de caballo por, peón por, dama por, las negras calculaban que tenían el movimiento luego de caballo por F8, aparecía la superjugada alfil por E4. Y es verdad, es una posición muy pero muy fea. Porque ¿cómo jugás acá? Te estoy amenazando mate y prácticamente no lo podés evitar, ¿sí? Si por ejemplo haces un movimiento como rey acá, te hacen dama por jaque y te dan mate de corrido. Si rey G1, dama G2 y si haces el movimiento rey E2, aparece alfil F3, rey E3 y tanto, creo que tengo alfil por D1 y debo estar ganando. Claro, jaque como la dama, sí, estoy ganando, ¿no? Mate de corrido debe haber también. Pero ¿qué pasa? No vieron una jugadita intermedia que viene de la mano de caballo por, peón por, dama por, esta sencilla jugada, que es torre E3. Una jugada intermedia que se va a colar en el análisis. Y no tenés dama H5 con idea de si caballo por, torre por D1, porque te aparece caballo F6 jaque y te comen la dama. Entonces, es raro que un jugador del nivel de Milos Perunovic no haya visto esta intermedia durísima. Luego de C4 embarrando un poco ahí el campo de juego, dama C2 y dama por D1 era, alfil por E4 y también una nueva combinación fallida. Lo que pasa es que está perdido. No tiene maneras de situar la dama, por ejemplo, no sé, una jugada como dama F4, simplemente caballo por F8, con muchísima ventaja. Tengo calidad de más y está la posición completamente ganada. Volvamos para atrás. Aquí las negras deciden hacer C4, dama C2, alfil por E4, torre por E4. Y a torre aquí, una combinación extraña. Signo de admiración. Signo de admiración y a torre por dama por. Y si dama por dama, caballo F6 jaque, pieza de más. Deciden hacer dama por H3, caballo por B6 y abandonan. Y abandonan porque tienen pieza de menos, y abandonan porque se viene caballo por C4, y no hay manera de darle jaques a ese rey blanco. Está muy activo y no pasa nada. Así que, bueno, vamos a la segunda partida. Antes decir que indudablemente es un honor haber tenido a tamaño talento, tamaño jugador histórico en el Abierto de Barcelona, ¿sí? Gata Kamsky es una persona, esto para los más chicos que tal vez no conocen tanto sobre su historia, es un monstruo del ajedrez. Fue subcampeón del mundo, estuvo siempre entre los 4 o 5 mejores en la década del 90, súper talentoso, después se alejó, estudió medicina, estuvo en varias ramas ahí, pero estaba a la altura de Viswanathan Anand, de todos esos monstruos. Vamos a la segunda partida del análisis y... A ver, vamos a esta partida, la partida más alocada probablemente de la última
de la última ronda. Va de negras Iván Isevich Iván, jugador muy agresivo contra Dmitry Semenov, 2366 de Elo, E4, C5, caballo F3, E6 y B3. Las blancas plantean una variante de fianchetto contra la siciliana. El negro hace A6, que es una jugada natural. Muchas veces uno puede decir, pero no es una pérdida de tiempo. Bueno, lo que pasa es que quieren hacer alfil aquí y tal vez no quieren que le hagan la jugada alfil B5. Pueden jugar con B5 expansión, alfil B2, caballo C6 y alfil D3. Otra jugada. Nuevamente uno va a decir, pero mira, esto es raro. Bueno, es un tanto extraño. Muchas veces se juega con C3, alfil y D4 y quiere que los alfiles presionen sobre el flanco rey. Caballo B4, alfil se va y D5, ya el negro aprovecha y comienza a cambiar lo que es un poco el esquema de juego. Luego de que le hagan C3 o A3, vuelve a C6 y ya movió los peones, ¿no? Aquí y volvemos, ¿no? Ya esto también tiene cierta reminiscencia a lo que es una defensa francesa variante del avance, con líneas raras con B3, C3 y D4, evitando la expansión, que no se forme esa cadena de peones muy molesta. Se anticipa. Alfil de 3 nuevamente. La verdad que el blanco juega un poquito con fuego y aparece G5, una jugada súper original. Una jugada que parece que está fuera de contexto, pero este es el ajedrez, señores, hipermoderno. Es un ajedrez muy dinámico, donde el centro todavía, como está cerrado, el negro se da ciertas libertades de atacar de flanco, ¿no? Yo sé que muchos ahí me van a decir, G5, que es una locura. Si estuviésemos por internet pensamos que se le fue el mouse, pero no. Es una jugada típica de la defensa francesa, en la variante del avance, con idea de G4, comerme el peón. Y también hay que aprovechar que este alfil está medio raro acá, en muchas líneas. Alfil E4, G4, alfil por peón por el blanco debe hacer las concesiones de la entrega de la pareja de alfiles. Todavía está cerrada la posición, pero el negro comienza a activar sus piezas. Comienza a dinamitar, a presionar sobre ese centro que el blanco está raro, no sabe bien cómo jugar y cómo defender. Este movimiento, si por ejemplo las blancas hacían una jugada como peón por, puedo comer y si sigo tomando, bueno, alfil por D4, que puede parecer natural, podía aparecer la jugada C5 y cuando te vas ya aparece un jugadón como alfil B7 que te está molestando un montón. No sabemos bien cómo vas a defender el punto G2, ¿sí? Hacer una jugada como esta no es muy alegre que digamos, ¿sí? Acá puedo jugar de distintas maneras, puedo tanto jugar H5, H4 y presionar, o simplemente puedo sacar las piezas con idea de comer y este alfil vale 1500 puntos. Por lo tanto, el negro toma la iniciativa, toma la dinámica de la posición, luego dama G5, dama E2, caballo E7, una jugada natural, H3, peón por, y deciden jugar original las blancas, lo cual también es difícil. Dama F5, quiere proyectar en algún momento un movimiento como dama C2, peón por, alfil por, C5, nuevamente quieren jugar muy activo y alfil B2. Si en este momento las blancas hacían la jugada alfil por, podía llegar a existir tanto alfil B7, me parece un movimiento siempre muy bueno, ¿no? Y si por ejemplo haces torre por H3, tenemos que tener en cuenta la jugada, por ejemplo, caballo C6, y si alfil por puede aparecer caballo D4 intermedia, con idea de caballo jaque. Es un lío la partida, es muy complicada, pero fíjate cuánta dinámica de piezas que tiene el negro. Todavía el rey es como que no corre peligro. Ahí se puede estar amenazando caballo C2, o simplemente recuperar ahí el alfil, ¿no? Peón por, alfil por, C5, alfil B2, alfil B7, torre por H3 fue la partida, y H5, caballo D5 también era buena para caballo B4, caballo A3, caballo D5, y dama F3, una jugada, bueno, que plantea lógicamente el cambio de damas le favorece siempre a lo que es las blancas, ¿no? Porque quitan toda la presión del alfil de blancas, de la pareja de alfiles, el negro no decide cambiar, caballo y enroque largo.
Y ahora me toca a mí explicar enroque largo, ¿no? Porque muchos me van a decir que, Mela, escúchame, enroque largo. Bueno, enroque largo es una jugada durísima que va a ejercer presión de la torre sobre el punto de 2, que el rey va a defender el alfil del descubierto caballo B4, caballo D3, caballo C2. Fíjate que de alguna manera todo pasa por parte de las casillas blancas. Las debilidades van por blancas, D3 es blanco, C2 es blanco, D5 es blanco, E4 es blanco. Digo D4 porque aparece un dama jaque también, ¿sí? Y todo eso tiene que ver, por supuesto, de que tenemos el alfil de blancas. Y las negras o las blancas todavía no tienen formas de atacar al rey. Por lo tanto, luego de caballo a5, para querer obviamente eliminar ese caballo, ese alfil y torre h4 parece que es un error grande, quizás había que hacer alfil a3, es una jugada difícil de hacer. Esta parece una jugada absolutamente natural, una jugada muy humana, que lo que va a hacer es incorporar la torre tanto a c4 como a 4, y parece una jugada natural. Alfil e7 y cuando pasan a torre c4, h4, esta es la llave del colapso de la posición blanca, porque de alguna manera también vemos cómo el caballo está suelto, cómo amenazo h3 y el peón que se va a dama. Y bueno, para los que tienen la duda si uno se puede enrocar, porque está el alfil, sí se puede enrocar, no hay inconveniente. El problema es cuando pasa el rey, ¿sí? Por una casilla amenazada. Continuamos. Torre G4, claro, le molesta la jugada H3, torre G4 y dama C2 toca el alfil y gana un tiempo vital. Caballo C4 defendiendo y H3 y se va. Y se va y no lo podemos frenar y es muy difícil realmente porque, claro, si hago una jugada del estilo dama H1 que puede parecer muy feo, yo creo que la jugada H2, caballo F3 y ahora caballo B4. Esta jugada me parece durísima, ¿no? Te estoy amenazando caballo jaque, simplemente alfil por y coronar y estoy ganando. Por lo tanto, las blancas deben asumir riesgos y hacen caballo por h3, torre por pieza de menos. Y ahora tenemos el problema. Nuevamente, fíjate, otra vez, yo sé que voy a ser pesado, pero otra vez las casillas blancas. H3 es blanco, torre H1 es blanca, el alfil, todo es blanco. Dama por F7, uno perdido por perdido, decide quemar ahí como las naves y existe el mate de corrido. Torre jaque, rey se va y caballo F4 gana la partida, rey E3 y caballo G2 mate. Mirá qué lindo mate apareció en medio del tablero ese rey blanco, el rey de Dmitry Semenov. ¿Qué pasaba si comían? Bueno, lo que hice con el despeje del caballo es habilitar la fuerza de la torre y el mate. Una partida, volvemos a lo mismo, muy alocada, una partida muy difícil, en la cual se pone de manifiesto, vos sabés que en el ajedrez hay muchos estilos y formas de jugar. Vale lo mismo un punto de una partida donde haces torre AD1, torre F1, alfil G5, enroque y ganás técnicamente porque el otro dejó una debilidad, como con esta jugada, esta forma loca de jugar, de sacrificios. Así que bueno, esto es lo lindo que tiene el ajedrez, ¿no? Esa lucha de estilos. El otro día hablaba con el gran maestro Sandro Mareco y me hablaba sobre la partida de Ivanisevic, una partida de él, y me dice, mira, Benjamín, Ivanisevic es un jugador que le gusta mucho el ataque, va siempre para adelante y acá lo vemos. Vamos a la última partida en este cierre de lo que es el Abierto Internacional Ciudad de Barcelona. En la cobertura desde la federación, la estamos viendo de la Federación Catalana de Ajedrez, y cambiemos el chip y vamos ahora a una partida completamente diferente. Una partida que le elijo porque seguramente te pasó a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos. Llegamos a una posición contra un jugador, un rival difícil, complicado, en la cual parece que tenemos tablas, que la posición es tablas, jugamos de forma quizás un poquito rutinaria y vamos engendrando pequeñas debilidades. Y en un momento colapsa la posición y uno no encuentra bien las explicaciones, ¿no? Pero esto sucedió en la partida de Tigran Garamian, jugador que quedó tercero, empató el segundo puesto, le ganó la última Tommy Sosa de gran torneo, más allá de esta derrota. El blanco arranca con E4, E5, caballo, 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 y se da una variante de los cuatro, la apertura de los 4 caballos. Sin embargo, se transpone a lo que sería una apertura escocesa. ¿A qué me refiero? A esta línea. La apertura escocesa es E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, peón por, caballo por, y ahora hay distintas formas de jugar, ¿sí? La
jugada más, acá tenés alfil C5, tenés dama F6, dama H4, tenés caballo F6 que es la más incisiva y la teoría sigue caballo por, peón por, E5, dama E7 y es un lío bárbaro. Existe otra variante de parte de las negras, alfil C5, el blanco puede hacer alfil E3, caballo B3, pero hay otra variante que es caballo, que a caballo F6 es caballo C3, ¿sí? Entonces, y esta línea se dice que el negro, digamos, puede intentar igualar o juega para la igualdad. La otra es más incisiva, esta es más posicional. ¿Por qué te muestro esto? Porque por transposición se va a llegar a lo mismo. Fíjate, es exactamente lo mismo que te mostraba. Por eso siempre es bueno conocer bastante apertura, por si nos llevan a otra apertura o otra línea que no conocemos, ya tener una idea de lo que está sucediendo. Bueno, alfil B4 es una jugada natural de la posición. La idea de las negras es jugar D5 rápidamente y ejercer presión, por supuesto, sobre el centro. Caballo por, peón por, alfil D3, D5, juega Tommy Sosa, y alfil D2, una jugada también muy interesante. La partida sigue en roque. Si las negras hacen peón por, simplemente caballo por, y ahora hay que tener cuidado porque estos peones son realmente muy malos, pero el negro tiene cierta dinámica, ¿sí? La idea, vamos a ver, si alfil por, hago dama por, y si caballo por, alfil por, estos finales estoy mejor. ¿Sí? Me voy a enrocar, si dama e7 obviamente me puedo enrocar, y torre e1. Pero el amigo Sosa hace enroque, alfil por y caballo por. Alfil por, peón por, y se llega a esta posición que hay alfil de distinto color. Uno me va a decir, ¿pero por qué entregó peón, Mela? ¿Por qué entregó peón el negro? Bueno, perdón, el blanco. Porque quiere atacar en un medio juego de piezas pesadas. Ustedes saben que cuando hay alfil de distinto color en medio juego de piezas pesadas, el bando que ataca es como que tiene la pieza extra. Por lo tanto, si las blancas, hay un artículo muy bueno, siempre lo cito, de Boresky en Positional Play, un libro muy muy bueno, una especie de biblia del ajedrez posicional, en el cual este alfil va a atacar y este no va a poder hacer nada, ¿sí? Por eso sacrifica peón, pero luego de dama d5, dama e5, dama por, peón por, el negro decide devolver peones, se cambian damas y es muy probable que esto esté igualado, sea tablas, pero miren lo que sucede. El negro hace 3, comienza a simplificar la posición, quiere cambiar el de E por el de C, comen, cambian una torre, engendran ciertas debilidades. Y me voy a detener un minutito acá para pensar qué es lo que está sucediendo. Porque seguro te pasó, a mí me pasa seguido, lo gano, lo pierdo. Esta posición debería estar igualada o ser tablas. Uno dice, ¿por qué? Bueno, alfil de distinto color. Ni hablar que si logro cambiar torres, la posición de los alfiles no pueden hacer nada, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades del negro? Y podríamos decir que el punto A6, porque la torre blanca es más activa que la torre negra. Y el punto C6, más o menos, porque este alfil se puede situar en D5 y no me lo ganas más. Y el plan del blanco puede ser en un momento intentar subir y comer algo. Pero el negro va a jugar F y también va a traer el rey. Entonces, casi que podríamos decir que el negro tiene una sola debilidad y hablamos del punto A6. ¿Sí? El punto A6 me parece una debilidad, pero es una sola. Y vos me atacás con la torre y yo te defiendo con la torre. Entonces, van a ver cómo de a poquito el blanco comienza a jugar por el flanco rey. Entonces, tengo una debilidad en el flanco dama y quiero crear otra en el flanco rey. Y es lo que va a pasar. Tommy juega impreciso en un momento y el blanco termina ganando. Fíjate, jugada natural. Mejora el alfil. Obliga a mover la estructura. Lleva al rey al centro. Y acá esto también ya es raro. Mover, bueno, mi opinión. Ya mover el peón a C5. Bueno, querrá hacer alfil de 3 y C4. Pero le da cierta amplitud a la torre más tarde. A mí me gustaba mucho poner el alfil acá y empezar a mover los peones del flanco rey. Tommy hace esto, torre acá, y el rival lo obliga a mover el peón de C. Y ya le da cierta amplitud a variantes como torre C y que la torre pueda activarse, poner el alfil acá. Y buena jugada de expansión. Entonces,
acá hay un foco de debilidad, entre comillas, y voy a crear otro. Rey B7, ¿para qué? Para que la torre pueda jugar. Torre, rey, jaque, rey, debe ser tablas de todas formas, bien jugado. Y G5. Y este es el momento para mí crítico de la posición, en el cual me da la impresión de que él hace torre acá, pero me parece que hay que comer. Torre por supuesto, uno desde afuera parece todo mucho más fácil, ¿no? Con la comodidad de la casa. Y jugar acá y de pronto mantener firme y sólida esta estructura de peones. ¿Está bien? Sin embargo, las negras prefirieron, no, bueno, me voy a activar con la torre. Y el blanco ya te acaba de crear una segunda debilidad. Y si vos pones el peón acá, ya la debilidad pasa a ser esta. Y las blancas, esas debilidades negras, ¿no? Y el blanco no tiene debilidades. Porque este peón, el peón de B2, simplemente puedo poner alfil acá y el rey se encarga de defender esto y la torre empieza a trabajar como una especie de ahí de limpiaparabrisas de abanico. Eso es lo que sucede, fíjate. Y ya al poner el peón acá, ya te suben líneas, ya te restringieron ese flanco. Pequeñas mejoras. Ahora entra la torre con torre C7 y el peón de H7. Y es lo que pasó. Pequeñas mejoras de las blancas y también imprecisiones de las negras llevan a esta posición. Bueno, si torre H4, rey G5 gana un tiempo. A esto me refería, ¿no? Torre acá, rey G5. Gana un tiempo, no me podés comer el alfil. Si torre H3, simplemente puedo jugar F4. Y esta jugada también bastante fuerte, ¿no? En este momento hacen C3. Lo que pasa es que si haces torre por, puede venir torre por, una jugada bastante molesta. Y si haces C3 queriendo amenazar, te hago jaque y cuando el rey sube, simplemente alfil por. Y ahora se va el peón de H y está vivo el peón de A. ¿Sí? Por eso digo, qué momento complicado, porque uno ya considera que la partida probablemente sea tablas. Bueno, Tommy decide embarrar acá un poco el juego, que no se le caiga el peón de A6. Prefiere entregar el de C. Y el amigo Garamian se está llevando el punto. Otra jugada fuerte intermedia. Bueno, básicamente acá ya está perdido, ¿no? Porque no podemos continuar. A la jugada C4, por ejemplo, se hace una jugada como alfil de 7. Creo que tengo torre de 6 o C5 con idea de C6 y no lo puedo frenar. C6, C7. Está perdido. La partida continuó con aquí, de esta manera. Deciden entregar. Y con pieza además, un par de jugadas después, decide abandonar. Jaque y alfil E5 y se terminó. Bueno, resumiendo esta partida, como una posición que parece tabla fácil, del otro lado puedes tener un maestro que te va a presionar y tenés que tener mucho cuidado con dejar algunas debilidades, ¿sí? Yo creo que acá se pone de manifiesto, se pone claramente el hecho este de haber movido, ya es raro tal vez mover el peón de C, y también no tomar en G5 acá, cuando permitimos que el rival tenga otro punto de ataque, otro punto de presión. Bueno, ahora sí me voy a despedir oficialmente. Espero que te hayan gustado los videos. Si llegaste hasta acá y lo viste, dejá un mensajito. Yo sé que muchos nos miran, no escriben y todo eso, pero como te agradezco si lo haces. Gracias nuevamente Federación Catalana de Ajedrez, gracias a mis amigos catalanes, gracias a Chess24 también por permitirme subir los videos desde la plataforma, a la gente de Chessbase también que lo transmitió, a la gente de ajedrez de acá de Argentina. Me estoy olvidando de alguien, bueno, y a todos los que nos siguieron en las redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook y todo lo demás. Adiós, soy el maestro internacional Benjamín Mela desde Argentina para servirlos y nos estaremos viendo seguramente en otro torneo. Hasta luego.